Pero no me di cuenta, estaba ahí, volando. Entonces, nosotros tenemos que pedir ese espíritu de ateísmo, ese espíritu de, igual que el saduceo, es igual, que no hay cambio de vida, que no se va a cambiar de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, ese sufrimiento a la liberación, que no va a haber un cambio de vida. ¿Qué quiere decir saduceo? No hay resurrección, no hay vida de Cristo, no se va a cambiar de la vida de Satanás, la vida de Cristo. Ese es saduceo. Si es que nosotros tenemos que humillarnos mucho todo de eso. Así, por ejemplo, me agarra mucho, yo digo, justo hablando así, justo está hablando algo que no quiero seguir más el camino, señor. Y bueno, Me agarra muy fuerte, pido perdón, siento, me libero un momento, pero cada cosa que me va pasando, por ejemplo, el caso de mi hijo, Santiago, no lo veo y me agarra una incredulidad, no viene gente, me agarra una incredulidad y parece que digo, ¿está o no está? Así me agarra, ¿viste? Pero después me humillo. Dice que no existe, no eres realidad. Y eso es lo que pensamos. Y eso es lo que está en nosotros. Y para que salte más la incredulidad, antes de ayer, digo que a veces uno se queja por el afecto, digo, parece como es justo, ¿no? Como dijo usted, somos ateos. Veo por internet a mi hijo, le veo el Facebook y me puse re mal. Uno tiene afecto y reclama, Dios dice, ¿no? A mí mismo me revela mi pecado, mi pasado, porque yo no tuve concubinato a mi hijo. Yo lo traje al mundo para que sufra. Entonces voy pidiendo perdón, pero al mismo tiempo mi afecto es fuerte y rechazo a Dios. Y mirá que a veces me estaba quejando del Señor y veo en el Facebook, dice al padrastro, dice, feliz día papá, le dice al padrastro, que nunca nos faltes, vos sabés cuánto te quiero, cuánto te amo, papá, vos sos mi ejemplo, al padrastro. Cuando a mí me ve, me dice, sí, papá, no, pero esto, me tienen podrido ya, porque es malo el marido de mi mamá, que esto, que no, nunca viene, pero es cuando necesita nomás viene. Y después veo otro Facebook y dice, te amo papá, sos lo mejor que tuve, siempre te preocupaste por mí, y a mí me dolió eso. Entonces yo ahí veo que también el afecto es fuerte, pero todo pecado te hace sufrir y te traiciona, porque ese afecto, a mí es como me siento traicionado, un puñal en el pecho tengo. Sí. Que tu hijo alabe a otro y a vos nada. ¿Viste? Y así es. Y ese es el afecto y la incredulidad. La incredulidad en esa área, me siento derrotado, me siento como... Y eso está a la vista lo que hizo el Señor conmigo. Sí. Vemos más nosotros que queremos ir más con Satanás, no tenemos mucho el espíritu de Judas también, que queremos vender la vida de Cristo, cambiar la vida de Cristo y dejarnos entregar a Satanás. En el sufrimiento, ¿qué me importa? Todo es mentira eso. Y ese es el espíritu de saduceo, ese espíritu parece que no va a haber más cambio. No creemos en el perdón de Dios. Y entonces a veces decimos, pero ¿por qué? Si yo qué hago. Pero ya estamos formados en eso. Entonces, lo que quiero explicar también, el Señor Jesús vino a hacer la muerte y la resurrección, dice. Y Él ¿cuánto murió de nosotros? Cuando hizo a Satanás y murió la fe. Por eso dice Dios que Él no hirió en el calcañar, en el andar de Cristo. Nosotros andamos por fe, porque ¿qué dice la palabra? Sin fe imposible agradar a Dios. Por eso esa incredulidad, ese saduceísmo, ateísmo, tenemos que humillar todo, hay todo en nosotros, menos lo bueno. Y también digo que ese espíritu de fariseísmo, todo está en nosotros. No podemos decir, no está en mí esto. Entonces, por eso es bueno saber la palabra de Dios, para saber nuestra condición, que para estar convencidos de nuestro por qué nos va mal a nosotros, por la incredulidad, pero también sabemos que no es un día para otro.
como dice ahí en Ezequiel 47, primero midió 1000 metros, dice, 1000 codos, dice, 1000 codos, dice, que viene a ser esto, de acá, medio metro, cada codo tiene medio metro, y antes así se medía, y entonces ponía palabra antigua, costumbre antigua para entender. Entonces Él viene a medir nuestro pecado. Y entonces, y primero entramos para salvación recién. No es que ya nosotros, la fe ya está todo en nosotros. Dice, entra, vamos a leer entonces Ezequiel 47. No vamos a pretender que muy pronto vamos a salir todos de nuestro pecado, porque Lázaro también resucitó, pero quedó todo atado en el sudario y que también tiene que ir desatando poco a poco. Y la palabra es por la incredulidad mismo, nosotros nos humillamos un poco y ya queremos todo de ser desatado. Esa es la incredulidad, la palabra. Si en la palabra te dice que poco a poco te va a ir desatando, va a ir entrando poco a poco en la fe, gozo, paz, alegría. Primero 1000 codos y después te siguen midiendo otros 1000 codos más, porque todavía no son perfectos en la fe, gozo, paz, alegría. Entonces por eso nosotros tenemos que cada día meditar nuestra condición. No te dice que una vez va a pedir perdón, ya pedí perdón, ¿cuánto ya pedí? Decimos a veces, pero no es un día para otro, dice mismo la palabra, este es el borde del camino. Estaba analizando la vez pasada que a veces uno critica mucho, ¿vieron? Cuando uno mira el pecado dice, bueno, si uno está orando o critica a otra iglesia, a otro hermano, dice, ¿por qué me la acomoda la familia? De que a veces está esa murmuración. Porque a mí yo me criticaba mucho a este pastor, el hermano Jaime, que estaba con el pastor Moisés, que cuando él trabajó muchos años ahí, el señor era maestro. Y resulta que un día abandonó la iglesia y dijo, mientras que yo estoy acá en la iglesia, mi hijo está con los vicios, tiene mala junta, entonces yo tengo que rescatar a mi hijo. El pueblo ya está, ahora tengo que rescatar a mi hijo. Me quedó eso. Y mi crítica era, ¿cómo va a dejar el pueblo por el hijo? Si el tipo sabía mucho y buscaba a Dios. Entonces, ¿cuál era el tema? Yo dije, seguramente el tipo no busca lo suficiente o algo. Entonces, yo el caso mío miro, o sea, mi hijo tiene 18 años, y yo pasaron 18 años. O sea, no sé lo que es criar un nene. Si me decís qué es criarlo a él, no sé, ni la juventud ni nada. Y yo voy pidiendo perdón, de mi afecto y todo. Pero entonces ahí está mi razón. Pecado de concubinato, con adulterio, trajiste ese tipo de adulterio. Pero eso te convence. Antes del casamiento. Pero eso te convence el Señor, ¿no? Porque uno por más que diga, sí, el pecado está bien, pero si no te convence el Señor, ¿qué hace? Te va. Decís, bueno, me voy a verlo a mi hijo. Yo a mi hijo nunca lo voy a ver yo. Solamente oro y oro y después veo que me da descanso, porque después cuando me voy quebrantando digo, y la otra vez estaba viéndose por el pecado de la juventud, dice, el cautiverio, dice, de Israel. Me doy cuenta que, como está diciendo, ¿por qué me tiene en cuenta el pecado de mi juventud? Y ese pecado de tu juventud tenés que seguir pidiendo. Exactamente. Y yo ahí como decía usted, yo lo traje a mi hijo antes de conocer a Dios, lo traje para sufrir. Y yo lo traje a mi hijo. Sí. No es que Dios me dijo. No es nacido, dice, con voluntad de Dios, sino de sangre y carne. Voluntad de carne, voluntad del pecado, pues.
Y entonces dice acá en 47, leen. 3. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y Pero miró- lee ya desde el principio, desde 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Vemos, esta es una visión de Ezequiel. Y entonces él está contando ahí su visión. Ay, gracias. Ponemos un poco ahí. Gracias, es una visión. Y nosotros sabemos, antes se escribía todo en parábolas. Y entonces dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí agua que salía debajo del umbral de la casa hacia el occidente, porque la fachada de la casa estaba en el oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Vemos acá, el altar, sabemos que nosotros, antes era el altar a donde se hacía sacrificio, que era figura que Cristo va a venir a pelear contra Satanás. Ese era el altar, que era figura de la cruz o del madero, como dice. Entonces ya sabemos nosotros el madero o la cruz, que es figura de Satanás, figura de incredulidad, maldad, sufrimiento, afecto, mala suerte, vicio, todo lo que hay en nosotros. Y dice acá en la visión de Ezequiel, me hizo volver luego en la casa, dice, en la entrada de la casa, y he aquí agua. ¿Y la casa qué era? La casa era la fe, gozo, paz, alegría, amor. Veía él como la visión como una casa. La vida de Cristo es nuestra casa. Entonces acá dice, y había aquí agua, dice. ¿Y la agua qué es? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Te muestra tu pecado. Que está, a veces estamos fuera de la casa, nuestro pensamiento está fuera de la casa, no te gusta, no te interesa, te atormenta, te cansa, parece pensar, parece todo pérdida de tiempo esto, que es todo mentira. Entonces, por eso es bueno, cada uno medite, Dios, que si está en la casa donde fluye agua, y la casa tiene que estar tu mente, tu pensamiento. Cada uno medite a dónde está su pensamiento. ¿Está en la casa de Dios? Ahí está tomando esta agua, está viendo esta agua, sintiendo esa agua, esta palabra, pero tenemos que humillarnos para eso, porque si no, lo que podemos escuchar como oidor de la palabra y no hacedor. Esta agua para que sirva a nosotros, la palabra nos muestra nuestra vieja creación, la casa vieja que habita ahí lleno de incredulidad, aburrimiento, a veces te estorba esta palabra, no te interesa, tu mente está a otro lado, no está en la casa de Dios.
Por lo tanto, no puede ver el agua, no puede sentir esta palabra que está dando el Señor. Está nada más escuchando por escuchar nada más. Por eso tiene que reconocer que está escuchando nada más. No te interesa, no te toca. Tienes que pedir perdón, porque sin el perdón no podés ver que el agua que está en la casa de Dios, que está en la fe, gozo, paz, alegría, amor, ahí que está la palabra, y la palabra te tiene que mostrar cada día tu pecado. Y entonces dice acá, y aquí el agua que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, la fachada de la casa. Y la fachada de la casa, Dios que está en nosotros, está en la casa, en tu mente, mi pensamiento, nuestro pensamiento. Esa es la fachada, tiene que estar ahí. La fe, gozo, paz, alegría, esa es la terminación, la fachada, la hermosura de Cristo, pero en nuestra mente, en nuestros pensamientos tiene que habitar, Dios que en esa fachada. Y dice, estaba al oriente, y las aguas descendían debajo, dice, y a veces ni sabemos qué es palabra de Dios. No es así si nos humillamos. Te aburren. Parece pérdida de tiempo. Tu mente está a otro lado, nuestra mente. A mí también me pasa. ¿Cuántas veces? Entonces tenemos que reconocer que está el agua descendiendo debajo. Dice, está ahora el agua. Antes era la palabra de la ley que traían los profetas. Pero ahora es el agua lo que da, lo que está dando la palabra, está Dios que tirando el agua ahí sale de la casa Dios que es Cristo mismo otra vez, sale de Cristo, esa palabra, esa agua sale de la casa, es de Cristo mismo, lo que nos habla, pero para eso tenemos que meditar cómo está nuestra mente, nuestro pensamiento, está en la casa de Dios. Cree que esta palabra está hablando Dios mismo, no creemos así nomás. Tenemos que reconocer porque nosotros sabemos que Satanás nos hirió en el calcañar, nos hirió, nos sacó la fe, el andar con Cristo, en el andar en la casa de Dios, que tu mente, tu pensamiento totalmente está a otro lado de nuestro pensamiento, porque esa es nuestra naturaleza. Hay dos casas, sabemos las casas viejas, la tierra vieja, cielo desordenada y vacía. Y vamos a ver si uno puede leer Jeremías 2:13. Ahí la casa, al sur del altar. En la cruz, la palabra está. Pero antes era altar, ahí se hacía el sacrificio. Pero ahora, cuando Cristo vino a morir en la cruz, cumplió ya ahí en el altar, ahí ya Él derramó su vida, su palabra, se cumplió ya. El agua se hizo vida. Y dice ahí, al sur del altar, fuera de la humillación, no podés digerir esa agua. No podés estar en la casa de fe, gozo, alegría, no podés sentir a Cristo, no podés saber que esa palabra ni te toca. Y por eso dice que estaba al sur del altar. Y entonces al sur del altar, en la humillación. Si no te humillas, tu mente está a otro lado, tu pensamiento. Jeremías 2:13, ¿quién me lee?
13 más. Sí. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Vemos acá, no recibir la palabra, no pedir perdón. Entonces ahí dice acá, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Ahora está hablando a nosotros, antes a Israel y ahora a nosotros. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cuando no escuchas la palabra, cuando no te toca la palabra y no te va a tocar y vos no tomás la cruz o no reconoces tu pecado, cómo está tu mente, tu pensamiento. Entonces, ¿cómo está ahora nuestro pensamiento? ¿Nos está dejando el agua viva? ¿No te gusta esta palabra? ¿No te interesa? Tu mente está divagando a otro lado. Entonces, es pecado no escuchar la palabra. Es pecado que no te interesa la palabra. Ofende a Dios que entregue a Satanás tu mente y no pedir perdón. No tomar el altar, no está haciendo sacrificio en el altar. El sacrificio en el altar es la humillación. Tenés que pedir perdón. Y dice acá, cavaron para sí cisterna rota que no retienen agua. Y así nosotros pone todo en lo natural para entender, en lo espiritual. Cisterna rota, dice Dios, que la cisterna era un pozo de agua. A veces hay tiempo que se seca ese pozo y no tenemos agua. Antes había pozos, no es como ahora la canilla y agua corriente ni nada. Antes teníamos pozos, nosotros nuestro pozo tenía 14, 15 metros tenía. Y ahí había agua y un día se cayó mi hermano en el pozo y bueno, gracias a Dios, vio que y allá adentro ya tiene piedra, es peligroso que se puede lastimar ahí y morir, pero justo Dios nomás le guardó otra vez, quedó la soga, digo que en la rondana se trancó y se agarró de ahí del balde y no se ahogó, por eso ni tampoco se lastimó. Entonces digo que nosotros a veces todo es natural. Ahora por ejemplo ya ese pozo ya no usamos prácticamente, usamos digo que el agua corriente. Entonces, pero toda la palabra es figurativamente como uso antiguo, te escribe para entender. Y como nosotros acabamos cisterna rota, dice, como si fuera que nos sale el agua en el pozo. Está rota, está vio que seca, hay tiempo que no llueve, no hay agua y seco, y se seca el pozo. Y así nosotros también, cuando dejamos la vida de Cristo, cuando no queremos escuchar la palabra es el agua. Entonces, tenemos que humillar mucho ese rechazo a la palabra, incredulidad, no te interesa, no te toca la palabra. Y cada uno meditemos nuestra condición. Y vamos a pedir igual perdón, porque más que seguro, tenemos más cisternas secas, rotas, no tenemos palabra, porque es nuestra naturaleza eso, de no tener, Dios, que agua suficiente. Y bueno, y acá vemos otra vez, vamos, y en otro versículo, dice acá en Joel 3:18, Joel 3:18.
3:18. Lea. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrán una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Sí. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sion. Vemos acá, dice, sucederá, dice, en aquel tiempo. Esta es una profecía que en aquel tiempo dice que los montes destilarán mosto. ¿Y los montes qué es? El pecado de nosotros, incredulidad. En la incredulidad, si pedimos perdón desde que vino Cristo, entonces ahí va a caer mosto. El mosto, nosotros sabemos que antes nosotros teníamos trapiche y sacamos el jugo de caña dulce y tomamos mate dulce de eso. Y entonces todo es, veo que... Y el trapiche hacíamos de madera también, y era trozo grande de madera, y ahí se hacía toda la manija, y algunas veces con bueyes hacíamos dar vueltas, y a veces entre muchos empujábamos y sacábamos el mosto, el jugo de caña. ¿Era para apretar en la caña? Era para apretar. Para prensar. Ahora ya esas cosas no existen más. No me acuerdo. Eso que le ponían la caña en el medio y vos girabas forzando con el brazo o con huella alguna. Y vas girando así. Yo cuando fui a Paraguay quería ver lo que voy a decir, ¿cómo se llama? Para sacar el agua, todo eso. Bueno. No hay más nada. Sí, porque ahora ya está todo modernizado. No, el pozo está conectado. Sí, el pozo Lo que está. pasa es que le ponen un motor y extrae hacia el tanque. No hay cosa. Y antes no, en mi tiempo, a 70 años, veo que está todo todavía. Entonces yo conozco por ¿Qué eso. traían agua? A veces si no había en el pozo, traían agua del arroyo que estaba casi cerca, en el local. Sí. Todo todavía esa costumbre antigua, y más que yo me criaba en el campo mismo, en el monte, como dice acá. Campo o monte, la chacra. Entonces dice acá, sucederá en aquel tiempo, dice, esta es una profecía cuando Cristo vino, es en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto. En el monte, en la dificultad, en el pecado nuestro, ya podemos humillar y va a destilar ya mosto. Ya podemos tomar la fe, gozo, paz, alegría, amor, puede cambiar ya nuestra vida. Eso es lo que dice acá. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Y los collados fluirán leche. Y los collados, igual que el monte, antes había muchos montes. Y entonces, y en el monte, ¿qué pasaba? Era peligroso. Por eso el monte habla de la dificultad del pecado en nosotros. Entonces, la incredulidad, querer dejar el camino del Señor, ya tenés totalmente perdido, ya es peligroso que tu vida te devore Satanás, que te devore con engaño,
con mentira. Satanás te miente, es todo mentira esto. Entonces, vemos nosotros en el monte, por ejemplo, que dice en Isaías también, fíjate, en Isaías, ¿cuánto es? 25 me parece. Que dice, se hará en el monte comida suculenta, dice. 25, 3, 6. Y en el monte era un lugar que había leones, había tigres, había víboras, había de todo, y era peligroso que te pueda matar animales feroces ahí. ¿Se comía hasta los caballos? Sí, a todos. Y a vos te puede comer, Sí, a todos. y a mí también. y ahora todo eso es natural para espiritualizar. Los pumas se comían a los caballos. Sí. Mi abuelo tenía un campo. Bueno, entonces ahora veo que, fíjate, en Isaías. Isaías 25, 6, ¿no? Y Jehová de los ejércitos hará en ese monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las Naciones. En este monte, dice, por medio del pecado que él hizo, formó ese monte, formó esa incredulidad, maldad, sufrimiento, depresiones, vicios, robos, prostituciones. Entonces ahí, por medio de eso, él vio que, ¿qué dice? Dice, y Jehová de los ejércitos hará en ese monte comida suculenta. todos los pueblos de manjares suculentos, banquete de vino Te va a refinado. cambiar tu vida, de esa vida miserable que has tenido, vida de peligro, que te puede Satanás totalmente devorar, ya estaba en su mano. Y entonces mediante ese pecado, por eso le dice, para esto mismo te levanté, le dice a Faraón, que figura de Satanás también. Para eso el Señor hizo a Satanás. Porque ahí en el monte, por medio de ese pecado que tenemos, ese sufrimiento, depresión, esa incredulidad que tenemos, por medio de eso, Él viene a preparar ahí en el monte. Por eso, en la cruz o el madero es Satanás. Ahí Él se entregó a Satanás y ahí destruyó a Satanás. Y entonces hizo alimentos suculentos, que era fe, gozo, paz, alegría. Habla del sacrificio, ¿no? Es del sacrificio. Porque en el monte Calvario fue que Sí. En el monte Calvario, con Satanás peleó a él. Se entregó a Satanás. Y por medio de ese monte, nosotros tenemos la comida suculenta. Tenemos a Cristo, vemos la necesidad de Cristo, el cambio de vida que tenemos. Y pedimos perdón. Él nos dejó el perdón a nosotros. Para que nosotros pidamos perdón lo que sentimos. Señor, siento más a Satanás, porque esa es nuestra naturaleza. Estamos en el monte. Y entonces Él vino, dice, a preparar comida suculenta, que Él mismo es. El fe, gozo, paz, alegría, Cristo mismo tiene que ser nuestra comida, nuestro pensamiento tiene que gobernar Él. Pero para eso tenemos que humillarnos, pedir perdón, reconocer que estamos en el monte, estamos llenos de pecado, llenos de incredulidad, no podemos escuchar esa palabra, no te toca, parece cansancio, fatiga, todo eso es el monte, todos los pecados que sentimos, miseria, sufrimiento, mala suerte que tenemos, nervio, ira, incredulidad inmensa, espíritu de ateísmo, espíritu de saduceo, fariseo, que es lo que no tenemos. A veces pensamos que no va a cambiar jamás tu vida, ese no es el saduceo. Yo no tengo esto, tenía los judíos, yo no tengo. ¿Qué no vamos a tener? Todo tenemos.
Y entonces tenemos todo, no creemos. Y a veces mismo pensamos, no pensás que no existe, ¿será cierto esto que me está diciendo la sierva? Tomamos como palabras de hombre, no creemos, Dios, que será cierto, será que existe, y creemos más a Satanás, ya queremos dejarnos más la palabra y la humillación, queremos dejarnos más, es más fácil entregar a Satanás. Tenemos el espíritu de Judas, queremos cambiar la vida de Cristo, la fe por la incredulidad, la maldad por el amor. Esa es las 30 piezas de plata que cambió Judas. Judas es figura de los fariseos, ni salvación tuvo. Ellos, si era pueblo de Israel. Por eso fariseos, saduceos, tenemos que pedir mucho ese ateísmo que tenemos en nuestra mente, ni podemos escuchar la palabra. Pensamos que es pérdida de tiempo esto. Y Él preparó, dice, suculenta, por medio de ese pecado que sentimos nosotros. Ahí vio que se presenta Cristo a través de la humillación. Ahí tiene que pelear como Cristo peleó con Satanás. Entonces dice suculenta comida. Y después, ¿qué dice? ¿Qué era la suculenta comida, chicas? Zaira, ¿qué es la suculenta comida? La fe, gozo, paz, alegría. Ahí se manifestó en el monte, en ese momento de peligro que está tu vida lleno de incredulidad, lleno de maldad, lejos del Señor, ni entendemos. Somos un torpe rudo, no entendemos la palabra de Dios. Y tenemos que pedir perdón. Y ahí dice, en el monte, en el pecado, cuando está lleno de incredulidad, lleno de maldad, lleno de sufrimiento, ahí se va a manifestar la fe, gozo, paz, alegría, la suculenta comida que Dios ya preparó cuando Él mató a Satanás y resucitó. Entonces, por medio de ese pecado. Y dice, después que dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. Ahí destruyó ese sufrimiento. Él ya destruyó, pero para que esa obra que hizo Él, tenés que reconocer que esa es tu naturaleza y pedir perdón que le está ofendiendo. Si está teniendo en poco la gracia sobre gracia, el perdón sobre el perdón, está creyendo que es todo mentira. Entonces Él ya quitó eso, pero nosotros para participar eso, Él quiere que reconozca que está cubierta tu mente, tu pensamiento, está cerrado de incredulidad, imposible. Te cansa esta palabra, te estás pensando, ¿será cierto o pérdida de tiempo? Así pensamos, y ese es lo que está cubierto nuestra mente o nuestro pensamiento cierra. No podemos escuchar, otro le agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga. Entonces, dice que el Señor ya quitó, era una profecía porque era 700 años antes de Cristo, y Él vino después y quitó la cubierta, la incredulidad, la maldad, aburrimiento que tenés, sueño, pereza. No te toca esta palabra, parece todo mentira, parece pérdida de tiempo, ni conocemos que Cristo nos está hablando de nosotros. Pero eso es normal, reconocer nomás que eso es Satanás y que es tu naturaleza, mi naturaleza. Bueno, y después vamos a ver otro versículo. Ezequiel 47. Ahora, Zacarías 13:1.
En profeta menor, dice un hermano, yo no sé. Y bueno, estos son profeta menor porque tiene pocas hojas los libros, chiquititos, entonces por eso. Y lo otro que viste Isaías, Jeremías, viste que tiene mucho, los libros son muchos capítulos. ¿Qué dije? Viste, Ageo, todo, tiene una o dos hojas. Y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra. Estos son profecías, lo que iba a pasar. En aquel tiempo, cuando Cristo vino a poner el fin a Satanás, a pelear con él, y destruyó la incredulidad, maldad, sufrimiento, mala suerte, pasiones, sexo, codicia, avaricia, robo, droga, lo que está en nosotros, pelea, guerra, ira, todo. En aquel día, en aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Vemos? Ahora tenemos el manantial abierto. La palabra abierta para escuchar y para que se haga vida en nosotros esta palabra. Pero tenemos que escuchar y tenemos que humillarnos. Que no podemos escuchar, no te toca, no te interesa, te aburre, te cansa, pensar, divague de mente, sueño, pereza, cansancio. ¿Cómo estás? Dios, que tu mente está tomando esa agua, te está tocando. Si pedí perdón, va a correr ese agua como un manantial, va a tomar tu mente esa fe, gozo, alegría. Pero tenemos que estar al lado del altar, al lado de la humillación, esa agua, para que se haga vida en ti y en mí. Tenemos que tomar, digo que el sacrificio de Dios, un corazón contrito y humillado. Antes era sacrificio que hacía de animal, pero ahora no. Ahora tenemos que tomar el sacrificio de Dios, un corazón contrito y humillado. Arrepentirte de tu vieja creación, de mi vieja creación, cómo fui formado, que por medio de este monte, por medio de ese pecado, de ese sufrimiento, vino ahí Cristo, hizo suculenta comida, se manifestó Él, la fe, gozo, paz, alegría, un cambio de vida. Y vemos acá, Zacarías 13:1 era, el de aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia, dice. ¿Para qué el agua? Para purificación, para mostrarte tu pecado, ni sufrimiento, ni derrota. Tu mente, mi mente está a otro lado, lleno de sueño, pereza, cansancio, desinterés totalmente. Y acá dice que el agua era la casa de David, dice un manantial abierto para la casa de David y para habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. Es inmundo para el Señor que vos tu mente estás lleno de aburrimiento, no te interesa, no te toca, y no pedís perdón, te agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga, no se cansará, no se fatigará, y nos fatigamos en la palabra. No sé, Satanás, pida perdón, cómo está cada uno, medite, cómo está cada uno su mente, porque el Señor
abrió el manantial de agua viva. Cristo mismo, Él ya se manifestó. Entonces, antes el agua era nada más, de la ley era nada más, ahí no podía, vio que todavía no se manifestaba Cristo para el perdón de pecados. Entonces ahora, en aquel día cuando dice, está diciendo cuando Cristo vino, entonces ya el agua es Él mismo. Ahí dice, el Espíritu de Dios se mueve sobre la agua. Antes sobre la ley, el agua es la ley. Ahora, el agua es la vida de Cristo mismo. Entonces la fe, gozo, para alegría. ¿Cómo está tu mente? ¿Aburrido? ¿No te toca? ¿No te interesa? Ni sabes que Cristo te está hablando. Pedí perdón, limpia. Y dice la palabra, entonces el Señor acá es para destruir para destruir el pecado, para hacer purificación del pecado. Quiere purificar, quiere sacar, quiere poner la fe, gozo, paz, alegría, esa vida pura de Cristo, no otra vez esa mezcla. Y hasta que nosotros, Dios, tenemos que ir pidiendo para que sea solo Cristo, no puede ir tiniebla y luz juntos. Reconozca nada más que no puede escuchar a Cristo. No te toque esta palabra, en la palabra te va a decir tu pecado. Como dice acá, ¿cuánto era? 13 Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén. Antes hablaba a Israel, pero ahora está hablando a nosotros esta palabra, para la purificación del pecado. Ellos tienen el mismo diablo que está en nosotros. El formato de ellos también fue del diablo, igual que del soplo de la tierra sucia. 6 días tiene que trabajar, en 6 días fue hecho la obra que Dios hizo en el pecado, dice el número 6, la incredulidad, la maldad, todos fuimos formados en el pecado en 6 días. La obra que hizo el Señor es que se manifestó el monte, se manifestó la dificultad, se manifestó el pecado, Satanás, que no te deja escuchar la palabra, porque en la palabra está que te va a mostrar tu pecado para purificarte. 2 cosas juntos. Vemos nosotros allá, en Ezequiel dice, al lado del altar que salía el agua. Esta agua sale de la cruz cuando peleó Cristo. Entonces, para mostrar nuestro pecado y para purificarnos, sacar nuestro pecado, pero para eso tenemos que tomar el altar, tenemos que crucificar, reconocer toda nuestra vieja creación en distintas formas. Y ahora, Zacarías 14:8 también. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces sale en verano y en el invierno. ¿En el invierno de qué habla? Cuando tenés frialdad, cuando no sentí la fe, gozo, paz, alegría, amor, cuando todo sentí todo mal. Ese es en el invierno, en el frío. Está frío de la fe, gozo, paz, alegría, no sentí la vida de Cristo. Y en el verano, cuando está bien, cuando sientes la vida de Cristo, ahí más todavía tenés que humillarte. Y entonces no digas, ahora no tengo pecado, y no te humillas. En el verano y en el invierno. Cuando está mal, cuando se manifiesta la vieja creación, y cuando
está bien, sepa que tu naturaleza es satánica y tenés que humillar igualmente, no tiene que salir al lado del altar. Él por medio de la palabra nos muestra nuestro pecado. Ahí Dios que para purificarnos, más y más, no diga que ya está todo, que no tenés pecado. Vamos a ir yendo todo el tiempo. Tenemos que pedir, implorar el perdón de pecado. ¿Y qué era que dice? Zacarías 14:8, lea. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces, digo que en todo el tiempo va a salir agua. Ahora ya tenemos suficiente. Cuando vos te humillás y cuando vos te acercás en el altar, ahí va a salir agua para vos. Pero tenés que humillarte para eso, para sentir ese deseo de querer escuchar más y más. De Dios, que ya no querés hablar de otra cosa, solamente de Dios. Se abunda en nosotros. Pero para eso, en el verano y en el invierno, cuando te va mal, cuando está frío del Señor, cuando no sentís nada, lleno de persecución solamente, tu mente totalmente está alejado del Señor. Ahí pedí perdón y que sepa que está en el invierno, que la vida de Cristo está frío en nosotros, y en el verano cuando va todo bien. Igual pedí perdón, limpiate, porque todavía no llegamos a un varón perfecto todavía. Nosotros, para que día en día podamos, Dios, que llevar esta vida de Cristo formal en nosotros, Dios, que tenemos que en la buena y en la mala, cuando sentimos a Satanás, pedimos perdón. Y cuando nos sentimos, porque algunos dicen, no hay necesidad cuando te sentís bien, ¿por qué tenés que pedir perdón? Si vos no sentís. Pero vos sabés por tu naturaleza, cualquier momento puedes manifestar por la palabra, dice, como en Marcos dice, viene Satanás y te quiere quitar otra vez ya la palabra. Ya te agarra aburrimiento, te agarra sueño, pereza, cansancio, una vida de derrota, querer dejar todo, parece todo mentira, pérdida de tiempo esto. Y no es así, cada uno tiene eso en su pensamiento. Y vamos a leer ahora, en aquel tiempo, ese es cuando vino Cristo, de una profecía. Sepamos el Antiguo Testamento de una profecía, que esto acontece, ese agua y manantial Cristo está con nosotros, y ahí en la palabra me muestra mi pecado, y a ustedes nos muestra a Satanás cómo se manifiesta. Desinterés totalmente a la palabra, no te toca, pedí perdón, porque Satanás viene para sacar ese deseo de querer escuchar la palabra, porque en la palabra dice que muestra el pecado para purificarte, y en la humillación por la palabra y oración es santificada. En la palabra sabemos por qué tanto sufrimiento, por qué angustia, tristeza, amargura, tanta mala suerte, una vida miserable llevamos, porque así fuimos formados. Y el Señor ahí, en esta vida miserable, se manifestó. Ese era el monte. Es cuando estamos en peligro, que Satanás se apoderó, era vuestro padre el diablo. Ahí viene, y él se metió ahí y peleó contra Satanás, humillándose como si fuera él es el culpable. Y nosotros así tenemos que pelear contra Satanás, pedir al Señor perdón, porque él ya se manifestó para eso. Él formó el monte, formó a Satanás, como dice en Proverbio 8, que dice 32 más o menos, que él formó 22, 23, 24. Yo pregunto una cosa. Vos decís que cuando sentimos, no sentimos, cuando estamos bien, por ejemplo.
No tenemos por qué pedirle perdón, supuestamente dice vos, y sí le tenés que pedir perdón porque tenemos nuestra naturaleza. Entonces ahí también se cumple el versículo al revés cuando dice, da gracia en todo. Y bueno, ser agradecido, aunque estemos mal, podemos estar ¿y agradecidos. qué es gracia? Da gracia en todo, gracia sobre gracia, Un corazón regalo agradecido. inmerecido. No, pero cuando un corazón agradecido y gratitud al Señor por las cosas que van pasando, por ejemplo, lo bueno y lo malo, como decía Jorge, ¿nos recibiremos lo malo también? ¿Acaso solamente lo bueno? Entonces uno, cuando tiene lucha, tiene dificultad, puede agradecer también al Señor, porque sabe por discernimiento de la palabra que es parte de eso. Pero, ¿cómo agradecemos? Es solamente a través de la humillación. Sí, lo sé. Porque si vos tenés en poco la gracia, no tengáis en poco la gracia de Dios. Pero vas a tener ese discernimiento, más allá de todo lo que me explicaste. Vas a tener discernimiento, bueno, te agradezco al Señor por el conocimiento, tú permites la lucha para mostrarme mi pecado. Vas a tener un corazón agradecido, o sea que puedes agradecer aunque te va mal. Pero eso con tiene que humillación, tener crecimiento para eso. Lógico, pero por ejemplo, como lo planteaba al revés, aunque nosotros estemos bien, tenemos que pedir perdón de pecado. Entonces, cuando estamos mal, podemos agradecer también. Claro, esa es la ley recíproca que se cumple. Claro, pero vamos a agradecer una vez que nos limpiemos. Sí, o si no, no. Claro, no, pero no. Jamás Eso es lo que... va a agradecer al Señor si vos no te humillas. Y jamás le vas a pedir perdón al Señor si tampoco tenés arrepentimiento, es lo mismo. ¿Qué? Si no hay un arrepentimiento, tampoco le vas a pedir perdón al Señor. Y por eso tenemos que pedir. Porque tenemos la tendencia esa que en la bendición también nos apartamos muchas veces. A ver, no solamente bendición a lo que me refiero natural que tomamos por bendición natural. Porque la espiritual es otra cosa, que sentí la presencia y no te querés apartar. Pero cuando, por ejemplo, tenés auto, tenés casa y todo bien económicamente, tenemos la tendencia en un momento de abandonar o descuidar las cosas del Señor. Sí, pero esa es la codicia de las cosas terrenales, ese no es fe. No es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Viste que hay gente que sale de la pobreza a la miseria y le muestra en un momento por misericordia. El Señor le da una mano y le muestra todo eso y se aparta. Y bueno, y que no, en un momento nosotros ya, por eso ni la plata ni nada te va a afirmar en el camino del Señor, solamente la palabra y la humillación. Me criticaban y lo escuchaba, yo también lo hacía. Cuando uno es nuevo yo buscaba, me decía, usted también me dijo una vez, lo que pasa es que esto es nuevo, Juan, pues yo estoy orando mucho, dice, ¿se acuerda? Me decía, yo no entendía. Estás orando mucho, estás escuchando la palabra, eso no pasa un año, pasaba 2 años, y al mismo tiempo tenés una confianza propia, porque vos decís, nunca hace nada malo, no criticado, pero al mismo tiempo uno critica y dice, pasa que sos nuevo, vos orás mucho y podés ver tu pecado y podés congregar porque por misericordia, dice. Estás en el primer amor, me decía Cachito también, me decía. Después cuando sos viejo, seguís buscando y el otro critica y dice, bueno, lo que pasa es que tiene tantos años que no va a tener fuerza. Y después también al mismo tiempo, el que no busca ni viejo ni nuevo, dice, no, lo que pasa es que es nuevito, no busca, es nuevito todavía. Y si es viejo, dice, no, lo que pasa es que la lucha es muy grande, mi hermano está en la obra, tenés que entender que eso es mentira, porque si vos buscas, una vez que vos te quebrantás, lo que a vos te pide, que te olvidás de los pecados, pues Señor te va a mostrar una prueba de tiempo, teniendo o no teniendo. Y si sos viejo, según también tu conocimiento de pecado que te muestra el Señor. Ambos lados es lo mismo. Porque... Tiene que venir a manifestar siempre Satanás. Porque, por ejemplo, yo todos los días ahora me persigue ese espíritu de muerte. Todos los días me duele el pulmón y el corazón, parece. Noche estaba yo ahí, digo que nadie sabe, pero estaba más muerto, me agarra ese espíritu de muerte, no aguantaba mi pulmón y mi corazón que quería parar porque no podía más. Y ahí pedí perdón al Señor, Señor, perdóname, ese espíritu de muerte, dice, sórdida es la muerte en victoria, dice. Si es que ese es Satanás, ese espíritu de muerte, dice, lleva en el cuerpo la muerte y la vida.
Y a veces cuando pasa así, nosotros decimos, ay, nomás. Y me acordé anoche, cuando antes me agarraba así, y decía, no sabía que me tenía que pelear contra ese espíritu. Y ahora, por ejemplo, ya lo sé, descubrí ese pecado que es Satanás. Y entonces, pero re fuerte, me viene el dolor del pulmón. Y ahí sería nomás, perdón, esta es mi naturaleza, Señor, perdóname. Y esa hechicería que está haciendo para muerte, me está trabajando por el pulmón, por un pulmón de tuberculosa, pulmón de perro, o sarnoso y rabioso, Señor, y toda clase de pulmón que está, Señor, haciendo con pentagrama, donde sea, en el cementerio, en donde sea, Señor, perdóname, porque esa es mi naturaleza, Señor, y mi pecado de juventud, que yo también, y de nacimiento al último, porque dice, somos descendientes hechiceras, dice mismo, y después, cuando nos hace por nosotros, o nosotros mismos también nos hacemos. Entonces, te pido al Señor ese pecado de juventud. Yo esto, Señor, participaba antes. Y perdóname, Señor, y este espíritu de muerte, Señor, que siento, Señor, en el pulmón no doy más. Y lo que parece que voy a morir no podía más. Y entonces es para mostrarme lo que hay en mí. Pero muchos, si no saben, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si a usted le pasa en este momento esta cosa, usted es capaz que va a decir enseguida que le llegue, ve al médico nomás. Ya no tienen ya esperanza de vida. Y yo que sabía que para Dios, si yo me voy al médico, me muero más rápido ahí. Sino acá tengo que pedir perdón, sé que es Satanás. Y sórdida es la muerte, quitada está la muerte. Y nosotros, ¿por qué está ahí? Yo siento la muerte. Le digo, Señor, perdóname, porque tú ya quitaste. Señor, esta es mi naturaleza, ese espíritu de muerte, ese pacto de pulmón del corazón, que Señor, como sea, que está hecho, Señor Jesús, este pacto para matarme, porque es mi naturaleza, perdóname, le digo. Y eso es lo que todos los días, ahora yo que no sé, y mi brazo acá se me cae todo. Uno que pasa solamente sabe. Y todos los días me agarra, veo que a veces 2 o 3 veces por día, y anoche me agarró el último a la noche, otra vez, y ahí sola veo que estaba peleando yo con Satanás. Ese espíritu de muerte, ese pacto de pulmón, esta hechicería, que es mi naturaleza, Señor, perdóname, porque si no conocía la palabra, ¿qué pasaba? Me voy al médico y me voy a morir ahí. No sé qué ese espíritu de muerte, que ese dolor de pulmón, ¿qué? ¿Por qué me pasa esto? Voy a decir. Y no voy a decir, Señor, perdóname, porque esta es mi naturaleza, con convencimiento. Porque sabemos que nuestra naturaleza es Satanás, ese espíritu de muerte. Y David, nosotros encontramos en Salmo 38, dice, nada hay no hay descanso en mis huesos, dice. Lleno de ardor está mi lomo por causa de mi pecado. Y ese es nuestro pecado. Y si la ofensa a Dios, no pedir perdón, dejar por nosotros ese espíritu de muerte. ¿Cuánto muere nomás? Porque no sabe la palabra. Ayer, por ejemplo, murió esa criatura, ese jovencito ahí en el colegio, dice que era compañera de Alessi, y murió ahora, de repente le agarró un paro cardíaco y se murió. Viene la ambulancia y ya, no hay caso ya. Y así, nosotros puede agarrar un paro del corazón, puede agarrarte el pulmón, cualquier cosa. Y te puede llevar en un momento te puede morir. Y para eso es bueno saber estas cosas, que nos huyemos de ese espíritu de enfermedad, dolores de cabeza, ese paro del corazón, parece que te falta aire, a veces Dios, que te duele la columna, te duele el pulmón que no da más.
Por eso es bueno saber la palabra. Eso es nomás lo que en este momento que el Señor me está mostrando, ese espíritu de muerte que tengo que pedir hasta vencer, porque todos los días me agarra eso. Nadie sabe, Dios, que ya sabemos que ustedes el día que pasa solamente esto va a saber, pero Dios que es fiel. Pero ustedes todavía no llega a eso, pero puede llegar antes que conozca la palabra y se puede morir. ¿Por qué? Porque no sabe la palabra. Es bueno saber la palabra, porque ese muestra nuestro pecado, que ese es Satanás, como dice, por causa de mi pecado, dice, ahí reconocía, me encurvo y me humillo, dice David. ¿Y por qué nosotros nos humillamos? De ese espíritu de muerte, ese espíritu que te falta aire, que Dios que a otro le agarra otra cosa, otro le agarra dolor de cabeza, otro locura, otro paro del corazón, pulmones, todo, fiebre, todo es Satanás, suicidio, muerte. Entonces cada uno medite su condición. En el agua, está en la palabra, está muestra nuestro pecado. Y ahí mismo nos dice a nosotros en Zacarías mismo. Y ahí, ¿qué es el pecado que yo tengo? El espíritu de muerte. Y entonces si yo no me humillo, estoy ofendiendo más y más a Dios. Tengo que subir en el monte, pelear contra el diablo, humillarme, reconocer que esa es mi naturaleza, ese espíritu de muerte. Porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Cada cosa que usted se siente mal, y tiene que pedir mucho, esa incredulidad a la palabra, porque si no podés escuchar sueño, pereza, cansancio, desinterés a la palabra, o si no, ¿cómo va a pedir perdón si no, usted no está Dios convencido que ese es pecado? Entonces, yo puedo contar a ustedes mi testimonio, que todos los días, eso es lo que a mí, nadie sabe, pero todos los días, yo a veces me levanto nomás ahí y parece que ahí, digo que me sopla un viento y ahí me agarra ya el pulmón. O si no, ayer por ejemplo ni me levanté, pero ahí en mi cama me agarró el dolor fuerte del pulmón y me faltaba aire y ahí me tengo que pelear contra Satanás. Subir en el monte, reconocer que es un momento peligroso. Si vos no te humillás, si vos no reconoces que esa es tu naturaleza satánica, entonces te puede matar, porque no peleas. Para el colmo, cuando se te manifiesta, no se te abre en el momento. Y no. A veces uno se critica a uno cuando está en lucha también, como uno dice, como estábamos hablando recién, los que ya son viejos del camino de Dios. Yo también subí desde los 14 años. Está bien, las cargas vienen cada uno, lo que es el ministerio, la familia, todo, y es pesado también, pero conforme al conocimiento. Pero al mismo tiempo, como me pasó con Ezequiel, que le sacaron un testículo, que eso para mí fue la muerte. Una semana hablando mal contra Dios, queriendo abandonar todo, y después, en un segundito, después de una semana y media me quebranta, recién me di cuenta. Me convenció mi pecado, porque una la incredulidad y segundo que la enfermedad porque podría haber muerto mi hijo también, porque me dijo el muchacho, no te aseguro si sale el quirófano que puede tener un hijo o va a estar bien el hijo. Y yo, imagínense, no pude pedir perdón. Yo no pedí perdón. Y además, al contrario, casi me quise tirar en el medio, tengo un espíritu de suicidio. Porque dije, ¿cómo voy a hacer nunca más estas cosas? Voy a quemar la iglesia y voy a quemar todo y devolver todo eso. Entonces, después de una semana y pico, no me quebranté, hablé mal contra Dios, su hijo, no sé de cuánto, la nombré a usted, lo nombré a todo, lo nombré a todo el mundo. Todo mentira. Sí, así, y después... Esa es la incredulidad inmensa. Después de una semana y moneda, me empecé a quebrantar y justo ¿se acuerdan que les conté que yo hablé mal de este hermano que se le murió un hijo? Y yo decía, se le muere un hijo, con más razón tiene que ir a la iglesia, dije. Y yo hablando incoherentemente, después que me quebranté, lloré como un chico y le pedí perdón, ¿no? Sin embargo, a vos cuando te iba a pasar,
querés dejar Dejar todo. todo. Pero a otros como David vio que anduvo con Betsabé y ni se da cuenta de su pecado. Así somos nosotros. Y después le viene un profeta, le dice, si pasa esto y esto, le dice, ¿qué haría? ¿Qué merece? Esto es lo que hace. Y le dice muerte. Y vos ahí, por ejemplo, Dios está jugando por el hermano y después, cuando te pasó a vos, como dice también Job, dice, ¿a cuánto levantaba? Dice, y a la rodilla paralizada, dice, pero cuando te viene a ti el mal, te turbas. No era tu Dios, dice tu esperanza. No era tu Dios tu esperanza, ni creemos a Dios. Bueno, eso porque todavía te falta crecimiento, pero cuando va a llegar, por ejemplo, va llegando en el crecimiento, después yo ya sé esto que es. Entonces yo ya estoy seguro que me tengo que humillar nada más en ese momento. Y solamente pedía perdón, no dudaba que el Señor me va a dar libertad de ese espíritu de muerte, pero todos los días es tremendo el espíritu de muerte que me agarra. Y algunos te van a decir, ¿dónde está tu Dios que no te ayuda? ¿Sabes cuántas veces me dijeron a mí? Y sí, eso porque no sabes la palabra. ¿Dónde está? Ese es para ayudarte más y que te está mostrando, para sacar ese espíritu de muerte, espíritu de lo que te está pasando. Pero sí hay momentos que yo digo teóricamente esto es el caso mío. Son 14 años que estoy en el camino del Señor. Malas y buenas, ¿verdad? Lo que quiero decir, con esa parte que dice Pablo, que con Pablo vamos a hacer otra situación, dice, vino esta tribulación más allá de mis fuerzas. Como también dice, quisiera ser anatema, dice, y volver con mis hermanos, dice, hubiera rechazado la salvación. O sea, hay momentos que es como que te tiene que tomar en prioridad hasta que vas a rechazar totalmente. Y después ahí te quebranta un poquito y recién te das cuenta. Que si no te quebranta el Señor, dice, ha visto, sabe en su propia opinión, dice, pues hay más esperanza, dice en el necio. El momento que te toma el pecado tan fuerte, que no, ni por más que usted reprenda, ¿quién va a entender? Nadie entiende, ni la muerte de un hijo tampoco se entiende. Yo digo en esa área que cuando somos reprendidos, o sea, somos corregidos, aunque tenga yo 14 años, digo, no se entiende. No hay nada todavía 14 años. No se entiende nada. Y tenemos que ir humillándonos. ¿Cuántos años veo que estudiamos nosotros para llegar a tener un título? Primario, secundario, después facultad. Y después tenemos que otra vez, veo que estudiar para especializar. ¿Cuántos años? Allá, 3 años tuve que estudiar yo. Y eso no es nada mío. ¿Cuánto? Son 7. 12. ¿La universidad? Hace 21 años. ¿Cuántos son los años? Para recibir para recibirte como que fuiste a la facultad. Bueno, pero no estamos hablando para tener una... Yo tuve como 12, para regar un auto. 30 años, Cari, 30 años. A los 30 la carrera en sí es de 8. Y que te vas a todo bien perfecto y dando una libre por año. 8. Pongámosle. Y después, si rebotan algunos, se va extendiendo. Y después, para perfeccionamiento, Pongámosle que te salió bien. 5 años más. Pongámosle que te salió bien. ¿A tu edad? ¿A qué edad Y más o menos. te recibí como profesional? 20, todo bien, 26. 26. Profesional común. 26. Ahora, Común. sierva, la teoría 26. Sí. Si sos arquitecto, andás a un edificio, te va a salir los primeros, segundos, cuartos, 5 edificios, te va a salir mal. Hasta los 50 recién te sale un rascacielos. Profesional con papel y nada más. Y nada más, teóricamente. Después el rascacielos que lo agarran. Como me dijo en una guaca a la vuelta, me parece que es más difícil estacionarse en la carrera que el estudio teórico. Y bueno, y así es, y nosotros ya un día para otro queremos perfeccionar ya en la vida de Cristo. Entonces, nosotros nuestra incredulidad es grande. Parece que la vida de Cristo, Dios te humilla 14 años. Ya crees que ya sabes todo. No, no es.
Tiene que perfeccionar. 1 millón. Vamos a leer de Apocalipsis y después, bueno, Cuando tenía iglesia, yo decía, una vez que tenía iglesia, ya había hacer esto, voy a edificar así, mi mujer me había decidido siempre hacer otro, a mi hijo lo voy a acá, y el pueblo me dijo, pueblo, hermano, busquen, y después cuando 22:1. cuando le di el libro, no tengo nada. ¿Y ahora qué estamos viendo? 22:1. La cosa es un aprendizaje toda la vida. 22. Y nosotros de Cristo enseguida queremos ya todo. Hay que quedar oculto de nosotros. Aprendizaje toda la vida. 22:1. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de la luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Acá ya hace que 87, más o menos 87 años ya que ya está el agua. Salió el agua del costado de Cristo. Ya la palabra ya está. Veo que los judíos venían anunciando, pero después ya se cumplió cuando Él vino, derramó, por eso salió de su costado agua, dice. Vida, mi palabra es vida y espíritu. Vida de fe, gozo, paz, alegría, va a ir cambiando tu vida, pero no es un día para otro. Primero, entrar en tu talón, la salvación, y después en la rodilla, y después en el anado. Benoé te va y midiendo 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos. Entonces, por eso la palabra es bueno escuchar y pedir nomás perdón. Se tiene que manifestar en nosotros la vieja creación para que sepamos qué es la vieja creación, Satanás, y qué es ese que no te deja escuchar la palabra, te duele la cabeza, todo te va mal, no te interesa la palabra, te aburre querer dejar el camino del Señor, todo parece mentira, pérdida de tiempo. Todo eso tenés que pedir, y todo lo que nosotros sentimos. Y pedimos perdón al Señor. Y entonces ahora ya tenemos el agua suficiente y da los 12 meses, da el número 12. ¿Por qué es 12 meses el año? El número 12 es el reinado total de Cristo. Todo el año puede operar en ti y en mí el Señor. Ya tenemos todo el año el agua viva. Entonces, ahora ahí está el árbol de la vida, que es Cristo, la fe, gozo, paz, alegría. La continuidad. La continuidad. Tenemos que continuar escuchando la palabra, porque si vos te vas al colegio, te vas 4 o 5 años y después no te vas más, ¿qué pasa? Te da y para. Y así también la cosa de Dios. Si vos no escuchás más esa palabra y no pedís más perdón, son 2 cosas nada más. Por la palabra y la oración es santificada. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor quiere que nosotros nos santifiquemos, por eso nos da en la palabra el pecado y también se manifiesta en nosotros y tenemos que, en la
buena y en la noche y en el día. Tenemos todo el tiempo limpiarnos, reconocer nuestra vieja creación, porque Él, lo que dice, en el monte preparó, en esa vieja creación, en ese sufrimiento, va a preparar comida suculenta, esa sanidad, esa fe, gozo, paz, alegría. Ese va a sentir otra cosa en tu mente, en tu alma, va a derrotar todo ese monte de miseria, mala suerte, desinterés, pelea, guerra, dolor, enfermedad, prostituciones, robo, vicio, todo. Entonces, ya tenemos el agua, los 12 meses, el año entero. El Señor todos los días está preparado, depende de nosotros nada más. Ahora nosotros todos los días, gracias a Dios, otra iglesia, nosotros sabemos que hay 2 o 3 veces por semana la reunión, el agua. Yo cuando digo qué días reúnen me preguntan, le digo todos los días, a la mañana, a la tarde, y todos se quedan, hasta los jueces, ¿cómo todos los días? Todos los días, a la mañana, todos los días. Es algo ajeno, ¿no? Como poca iglesia que tienen, hay iglesias que tienen 3 veces al día, bueno, que son muchas cantidades, 3 veces al día hacen reuniones. Como el Dios es amor, ahí el Dios es amor se hace 3 veces al día. Pero sol mucho y rota. Claro, mucha gente orando. Sí. Ahora te pagan. Vos tenés tu ofrenda, Dios es amor. Claro, Dios es amor. El pastor ahí predicando a la mañana ya le pagan. Y después que viene a la noche también le pagan su Ya se pueden dedicar porque tienen su sueldo. y a todo bien, van ahí. Plata y plata. Bueno, pero nosotros, gracias a Dios, acá no sale ni un peso a nosotros para tomar el agua. Si quiere venir a tomar el agua, quiere escuchar la palabra y para saber tu pecado, por qué tanto sufrimiento y pedir perdón, cómo salir y el por qué tanto sufrimiento. Entonces, gratuitamente tenemos esa agua. Y nosotros ignoramos esos beneficios que hay. Sí, ignoramos. Ahí se cae. Justamente cuando dijo el tema de la chica esta que murió, de la nada, cómo el Señor nos guarda a nosotros por el hecho de escuchar la palabra y orar. Nosotros ignoramos eso, siendo que nosotros podemos ser, en este caso, tener peligro de muerte. Y Dios nos va guardando y nosotros nos olvidamos de eso. Ni no damos cuenta. Puede morir nuestro hijo. Se va en el colegio, le mandó su mamá y murió. Y ella dice que compañera de Alexis. A mí una vez me mostró el Señor en primer grado cuando iba de muelle. Un tiempo de muelle se caía mucho. Y yo, ¿qué tanto se cae este pibito? Cualquier cosa, tropezaba. Y si me mostró un Señor que le decía necesidad para que se caiga y que de un golpe se muera nomás. Y como decía que el beneficio que nos da el Señor nos guarda y uno no se da cuenta. Yo no entendía y se cae, que le diga cualquier cosa. Nosotros por el pecado de cada uno no vemos eso, pero esperamos otra cosa. Por ejemplo, el que tiene la codicia espera algo natural, algo material, y no nos damos cuenta justamente de eso. De esa misma muerte nos guarda. Bueno, la desgracia a través ajena te hace reflexionar un poco. Porque también tenemos conocimiento que es grande, pero a veces no sirve de nada porque Satanás no respeta ni creencia ni nada. Como le pasó a esa chica, le pasó a Alexis acá y tenía la herramienta, no lo otro. Entonces vale la humillación otra vez, que es la confesión de pecado. Aparte, ustedes que están, yo sé más o menos su movimiento, ¿no? El servicio, yo me di cuenta que en el caso mío, yo abro la tarde, hermana, todos los días, pero a las 6, lo que falta fuera de culto general. ¿Cómo cuesta dedicarte a la tarde de la noche? Sí, Cuesta mucho. Y esas cosas, y estoy solo, gracias a Dios, también yo también, Fernando, los chicos están allá, pero cuesta mucho ese mantenerte y tener esos hermanos que estén al lado tuyo también cuesta, uno mismo cuesta. Y por eso cuando su ministerio, ese trato que tiene usted, digo, no es así, por eso trata para que van creciendo. Sí, por eso, por ejemplo, a la noche cada uno se prepara su mensaje y cada uno da su mensaje, un versículo cada uno y explica. Y yo doy a la mañana y después la oración y después la oración ella da. Y después viene ella ya da a la noche.
3 veces por día, todos los días, y la oración todos los días. Y bueno, algunos pierden tiempo, ese es pecado. En vez de estar viniendo y orando, pierde tiempo. Por eso el teléfono, si usas bien, está bien. Pero si está usando, perdiendo tiempo la oración para limpieza, no. Allá en la iglesia ya prohibí el teléfono. No hay teléfono. Y sí, a veces lamentablemente se enganchan todo en el teléfono. Sí, se enganchan también a todos. Mi esposa nomás se pone rebelde, pero bueno, a todos sin teléfono. Sí. No, pero no es por malo, porque te mandan mensajes, mandás y te enganchas un espíritu que estaba. Yo también me engancho. Sí. Lloramos, qué sé yo. No es, Dios, que a lo mejor vos llamás por teléfono, pero está bien, Dios, que cuando ya está preparado y el Señor, Dios, que usa también así. Pero nosotros a veces para pavadas. Antes sabía que me pasaba a mí que sí, yo me metía en el Facebook hace mucho, pero ahora como tengo línea libre, llamo, yo no me meto ni en el Facebook ni nada. Yo si tengo que agarrar, hablo por teléfono directamente. Tengo 170 Pasa que tu debilidad justamente es hablar, y a vos te perjudica que Que es tu pecado. yo veo, corre, y taca el Lo que teléfono. busco yo cuando me veo con el teléfono son prédicas tengo como 69, miento, tengo 69 prédicas y alabanza tengo como 190. Pero por ahí busca alguna prédica o alguna alabanza. En las reuniones. Más alabanza. Mira, yo sé lo que cuando sé que se van a comunicar conmigo, digo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía no estoy. Los horarios de culto no estoy, los horarios de oración no estoy. Le doy una franja que me llamen en esa hora, que se comuniquen conmigo, si quieren hablar, si me quieren mensajear, a esa hora me voy a encontrar. No la entiendo porque, a ver, si va a hablar Dios y vos justamente le haces esperar la llamada, te van a llamar todo ese horario. Y ahí es que te Satanás usa el mismo teléfono estás tuyo pendiente de la llamada. y te está haciendo perder la palabra. Vos fijate Te está haciendo perder la limpieza. Y eso no es de excusa. orar. Vos fíjate que en los trabajos, cuando vos vas a hacer una entrevista, te dice, ¿tenés teléfono? Sí. ¿A qué hora te puedo llamar? ¿A qué hora te puedo encontrar? Y ahí ya no le puedes decir todo el día. Ahora, ¿sabés los horarios de cosas? Los horarios en que tenés la palabra, que tenés los cursos, y en ese horario no estoy en otro lado, estoy trabajando. ¿Sabe que yo cuando iba a buscar un trabajo le decía a cualquier hora yo lo voy a atender? A cualquier hora. Llámeme a la madrugada, a la que quieras. Yo para trabajar estoy disponible a cualquier hora, así le decía. Y conseguía trabajo en todos lados. Y trabajé seguridad, Pero estamos hablando de trabajé otra todo, cosa ahora, Porta, digo que te va a todo otro lado bien por tu mente. Eso tenés que pedir mucho, que te Está disponible limpie. para todos en todo momento, igual también. A cualquier hora. Le falta poder. Para cualquier persona, para cualquier alma. Para el Señor. Pero vos no estás capacitado ni para vos, ni tu pecado no sabés y perdés tiempo. Ahora todavía son niñitos, no un neófito, dice el Señor. Pero vos todos los días hablas por teléfono y eso no vale ahora todavía, porque es tiempo tuyo que vos te prepares, que vos te limpies, estés orando y estés limpiando y también escuchando la palabra. Para que te dé, yo que ese es pérdida de tiempo mismo. De que Pablo quería ir a predicar, ¿y qué pasó? El Espíritu Santo le atacaba. Porque en nuestro pensamiento parece que está bien, ¿qué pecado va a hacer si yo predico todos los días por teléfono? Pero Yo por ahí hablo con mi hija, que hace como 3 meses que no la veo ya. O sea, con mi hija que tiene, bueno, ahí me está llamando. bueno, está bien, justicia propia. Vamos. Bueno, mejor cortar que... ¡Vamos! Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, perdóname porque soy incrédulo. Perdóname esa pérdida de tiempo. Te entrego mi mente, mi pensamiento, que sea para ti todo el día, en la palabra y en la limpieza. Amén.